Habíamos visto en la definición que cualquier elemento físico, químico, interno o externo puede ser capaz de desencadenarlo. Entonces, una vez que se desencadenó, el proceso es prácticamente igual. Por ejemplo, si estamos en una expedición donde hay un agotamiento físico y una exposición al frío extremo, dos factores físicos estrictamente, no hablemos de encontrarse perdidos, de una situación de alarma por una que es emocional, sino hablemos de un estrés físico o de estar jugando un deporte en un ambiente cerrado donde hay una excesiva formación de calor. Estamos en un estrés físico. Va a provocar lo mismo que esto. Un estrés emocional va a provocar esta misma cascada. O sea, que la estructura es la misma, las cargas son distintas, pero todas pesan. Todas pesan. Somos un camión que lleva cargas que son totalmente disímiles, pero que a la postre tienen una determinada capacidad de provocar peso, igualmente aunque sea distintas entre sí. Entonces, esa cascada psiconeuroinmunoendocrina arranca cuando es cognoscida, cuando está en el área cognoscitiva, en el área cortical, y provoca la estimulación de los primeros neurotransmisores, que son el glutamato, que es estimulante, el GABA, que es regulador, la serotonina, la dopamina. Este es el primer paso, que es la fracción rápida o casi instantánea del estrés. Ustedes saben además que todo esto tiene un sentido lógico, o sea, no quiere decir que el organismo esté equivocado cuando produce todo esto. En realidad, el hombre se desarrolló y sobrevivió gracias a las situaciones de estrés y a su capacidad de superarlas. Biológicamente, el hombre tiene ya demostrado, por lo menos como está ahora, más de 100.000 años. Y mucho antes venía como un ser biológico en transformación, con estos mismos mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los mecanismos? Dos tipos de respuestas. Dos, nada más que dos tenemos. Lucha o huida. Biológicamente o luchamos o huimos, y la huida puede tener una variante que es la persecución, pero todo está destinado a dar una mejor adaptabilidad y eficacia a la lucha o la huida. ¿Qué significa? Que todo esto se está produciendo correctamente para que nuestro cerebro piense mejor, nuestros músculos sean más fuertes, aparezcan una menor capacidad de dolor ante las heridas, o sea, todas manifestaciones físicas de protección. Sigue la cascada entonces y aparece la estimulación en esta área límbico-hipotalámica, que está siguiendo la estructura del cerebro un poquito más adentro, más hacia el medio, por debajo de la corteza. Aquí están lo que vamos a ver más adelante, porque es muy importante, receptores para glucocorticoides. Muy bien. Esta área límbico-hipotalámica tiene como principal efector este elemento, Cortico Releasing Factor o Cortico Releasing Hormone, es más, en inglés, es más adecuado, más justo decirlo factor, porque puede actuar como neurotransmisor o como hormona, entonces factores más genéricos. Cortico Releasing, o sea, factor de descarga de la corteza, ya vamos a ver qué corteza, pero que actúa en primera instancia sobre la hipófisis, otra glándula que tenemos, que era la que se consideraba la directora de orquesta de todos los mecanismos endocrinos del organismo. Ya se ve que no es, está regulada por el área superior, que es la límbico-hipotalámica, pero que tiene también como principal efector a la adrenocórtico-trofina hipofisaria. Adrenocórtico, acá decía córtico, ya vamos viendo que es de la corteza suprarrenal, un factor de liberación. Esto ya de por sí va a haber influencia, acá ya puse glándula tiroides, las gónadas, pero multitud de actividades sobre el sistema glandular. Pero nos interesa, para seguir la cascada del estrés, lo que hace el ACTH de la hipófisis sobre las glándulas suprarrenales. Suprarrenales, corteza suprarrenal, corteza adrenal, como dice acá, la glándula suprarrenal, que se llama así, muy hábilmente, porque está arriba del riñón, suprarrenal, como un capuchón, con dos sectores, un sector cortical, como una corteza, como una cáscara, y un sector central o medular, que es
la médula. Cada una tiene sus efectores, o sea, sus mediadores. La corteza de la glándula suprarrenal tiene como principal efector el cortisol. Y en la médula, adrenalina, pero adrenalina como hormona. Ahora lo vamos a aclarar. El cortisol tiene multitud de efectos. Ustedes saben, en medicina, cuando le dicen va a haber que darle corticoides, ya se asustan. Como parece que el corticoide es un veneno, el corticoide es una gran medicación, muy útil, lo que puede tener sus riesgos usado indiscriminadamente. Pero el corticoide tiene un gran poder antiinflamatorio, etcétera, etcétera, muy importante, y dentro de la cascada del estrés, normalmente el cortisol que segrega la corteza de la glándula suprarrenal también es muy importante, porque regula. Cuando aparece un fenómeno de estrés, el fenómeno de estrés en general puede considerarse como un proceso inflamatorio. Desde acá, el estrés es un proceso inflamatorio cerebral. Significa que se producen efectos de tipo inflamatorio a nivel celular. El cortisol va a regular para que eso esté dentro de los límites normales. Tiene entonces el cortisol y la adrenalina de la médula órganos efectores. El aparato cardiovascular, el sistema inmunológico, el sistema nervioso, etc. Bien, esa es una vía. En realidad es la vía lenta, la que va tardando un tiempo y la que puede estabilizarse con riesgos deleterios si dura mucho tiempo. Mientras que hay otra vía más rápida, que es esta otra, la del sistema nervioso vegetativo. En muchos libros siguen diciendo, siguen denominando sistema nervioso autónomo. A mí no me gusta la palabra autónomo, como no me gusta la palabra homeostasis. Porque el sistema vegetativo no es autónomo, está interrelacionado con otros sistemas. No se arregla solo, no se maneja solo, como antes se suponía que también el sistema inmunológico era un sistema independiente. Vemos ahora, vamos entendiendo cómo el sistema inmune es algo que está íntimamente relacionado con el estrés. Lo que todo el mundo dice, el estrés te baja la defensa. El estrés modula las defensas, para arriba o para abajo. Pero bueno, este sistema nervioso vegetativo de acción rápida segrega, tiene dos fracciones, el simpático y parasimpático, opuestos, cosas de autorregularse. Por eso yo digo que no me gusta la palabra homeostasis. Kahneman y después en los libros de fisiología se habla de que la idea de salud es tender a la homeostasis. Homeostasis quiere decir equilibrio estático. Es como si dijera que un reloj de péndulo, cuyo péndulo es el que mueve el reloj, mueve las agujas, estando continuamente en ese equilibrio, al estar en equilibrio estaría perfecto. No, cuando está en equilibrio, está quieto, el reloj se paró. El equilibrio homeostático se da en la muerte. El equilibrio es homeodinámico, o sea, es dentro de una franja de salud, es una continuo ir de más en menos, para lograr un buen estado de salud. Acá el simpático y el parasimpático segregan, en el caso del simpático, adrenalina y noradrenalina, igual que acá, pero este es neurotransmisor. Bien, decíamos hoy que para ir regulando la producción de cortisol, había acá receptores para el glucocorticoide. Aunque no les parezca, nos vamos metiendo en el tema que nos interesa, que son los efectos, y específicamente inclusive en la parte de educación. Como dice acá abajo, los receptores para glucocorticoides regulan el feedback, o sea, la realimentación de cortisol. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta el cortisol acá, por el efecto del estrés, también va a actuar sobre esta zona y va a frenar la producción de CRF. Y cuando aumenta el ACTH, la adrenocorticotrofina acá, va a producir también sobre el área límbica hipotalámica una disminución de CRF. Y si esto regula, baja este estimulante, baja esto. Cuando baja demasiado, entonces vuelve a tener pérdida de freno y se vuelve a estimular. Así se mantiene esa homeodinamia, donde el estrés podría estar dentro de lo que es euestrés. ¿Qué ocurre cuando hay un estresor que supera la capacidad personal y actual, etcétera? Genera una producción sostenida y permanente y alta de cortisol. Entonces ahí vienen los problemas.